Bueno, saludos, Dios le bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos todos a esta clase de Evangelismo Sobrenatural. Soy el pastor Luis Felipe González Rodríguez y voy a estar llevándoles a través de este estudio en esta hora para que seamos edificados como iglesia, seamos edificados como cuerpo de Cristo y podamos realizar la obra para la cual nosotros fuimos llamados en el Señor. Vamos a estar desarrollando esta pequeña agenda que vemos aquí. Vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es el evangelismo? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Cuál es el objetivo del evangelismo? ¿En qué consiste el evangelismo sobrenatural? ¿Cuál es la asignación recibida por los primeros discípulos? Y un llamado a la misma dimensión. Bien, vamos a ver rápidamente aquí qué es el evangelismo. El evangelismo es el acto de anunciar el evangelio de Jesús. Si es el acto de anunciar el evangelio de Jesús, debemos saber entonces qué es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas que hablan de Jesús como Señor y Salvador. Describen su acto de amor por nosotros y lo establecen como el único camino al Padre. Eso es el evangelio. Buenas nuevas. Se anuncian las buenas nuevas. Y aquella persona que recibe esas buenas nuevas está recibiendo a Jesús. El que recibe a Jesús recibe la salvación, recibe la reconciliación con Dios, pues todos somos hijos de ira hasta que venimos a los pies de Jesús, porque Él es el reconciliador de Dios o de la humanidad para con Dios. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Bueno, Marcos 16:15 nos dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el mandato bíblico. Hay una orden bíblica, hay una orden, una dirección divina donde el Señor mismo nos instruye y nos dice que debemos ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No solamente a uno, sino a toda criatura. Toda persona debe ser evangelizada, alcanzada por la palabra de Dios. De hecho, en Apocalipsis dice al final que cuando sea predicado este evangelio por todo el mundo, entonces llegará el fin. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo. Además, es nuestra obligación, también es nuestro deber y nuestro compromiso. Es nuestro llamado como iglesia, nosotros evangelizar. Nuestro llamado, nuestra obligación y nuestro deber cumplir con esta asignación de parte de Dios de alcanzar al mundo a través del Evangelio del Señor. Ahora, ¿cuál es el objetivo del evangelismo? Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos esta foto de evangelismo, ¿verdad? Pero este es el llamado, el objetivo del evangelismo, es alcanzar a todo aquel que está perdido, a todo aquel que está sin salvación, alcanzarlo con la salvación a través de la predicación del evangelio y hacer de él un discípulo de Jesucristo, para que Cristo sea conocido, para que Cristo sea glorificado y entronado en esa vida y pueda alcanzar a otros con el evangelio de Jesús. Entonces, nosotros somos ese medio por el medio del cual Dios es glorificado y por medio del cual Dios alcanza a otros para su gloria y para su honra. Ahora, ¿qué es el evangelismo sobrenatural? Mire, son las buenas nuevas que Jesús predicó, enseñó y manifestó. Lucas 4:14 nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En Marcos 1:25 dice, pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:3 vemos allí la manifestación del poder de Dios a través de Jesús con la sanación o la sanidad de un leproso, del leproso que se acerca y se inclina a Jesús y le dice, Maestro, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende su brazo y le dice, sí quiero, sé limpio. En Mateo 8:15 vemos la sanidad de la suegra del apóstol Pedro, donde Jesús toca el cuerpo de la mano de la suegra de Pedro y esta es sanada, la fiebre se va y deja su cuerpo. En Mateo 8:16 al 17 vemos varios demonios y enfermedades. O sea, dice la Biblia que a Jesús le llevaron todos los demonios, endemoniados y enfermos en aquel tiempo y a todos los sanó, dice la Biblia. No quedó uno solo que no fuese sanado.
Mateo 9, del 6 al 8, vemos el perdón y la sanidad. Esto es cuando el paralítico es introducido por el techo y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Luego de ser criticado por los allí presentes, Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y vete. O sea, el poder de Dios en manifestación a través de Jesús, el Hijo. En este que está aquí en este texto que vemos ahora en pantalla, vemos la resurrección de la niña que había muerto, donde el Señor le dice, Talita cumi, niña, aquí te digo, levántate. Y la niña resucitó en ese mismo momento por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué asignación recibieron los primeros discípulos? Si vemos en Mateo 10:1 dice que Jesús, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, del 7 al 8 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, hay una pregunta que siempre me hago. ¿Ha cambiado Dios? ¿Por qué la iglesia no se está moviendo en esta dimensión? Entonces, esa pregunta de que si Dios ha cambiado se responde con Hebreos 13:8, donde dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, la misma orden de ayer, esa orden sigue vigente en este tiempo. La iglesia debe caminar en esa dimensión, está llamada para ello. Por eso aquí me pregunto, ¿la misión ha cambiado? Hechos 1:8 responde esta pregunta. Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús revistió a la iglesia de poder y de autoridad para que fueran testigos, para que fuésemos testigos de su gloria, testigos de su gracia, testigos de su poder. Y para ello, no un evangelio muerto y vacío, no un evangelio de una simple predicación, de una simple narrativa que hemos aprendido culturalmente o que hemos aprendido por dogmas humanos, sino una manifestación del poder. Yo creo mucho en esto porque es el evangelio que predico, es el evangelio que enseño, un evangelio de poder, no solamente un evangelio para transformar, sino un evangelio que cuando usted se le predica bajo la unción del Espíritu Santo, ese evangelio impacta al que lo recibe, impacta a la persona y usted tiene autoridad para que el Espíritu de Dios fluya a través de usted y esa presencia libere, esa presencia santifique, esa presencia sane al enfermo, bendito sea el Señor, y lleve salvación al alma perdida. Usted y yo como iglesia tenemos esa autoridad. Miren, la iglesia está llamada a caminar bajo la misma dimensión en la cual el Señor y los primeros discípulos caminaron. En Marcos 16, del 17 al 20 vemos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vemos claramente que Jesús está diciendo que habrán señales que seguirán a todo aquel que ha creído en él. Todo creyente, todo cristiano que está lavado por la sangre de Cristo, todo cristiano que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo está mandado a caminar bajo las señales de Dios. Está mandado a caminar bajo una dimensión de gloria, una dimensión de sobrenaturalidad, una dimensión del Espíritu, donde solamente los hombres y mujeres de Dios que se guardan para el Señor pueden caminar. El hombre natural no puede caminar en esta dimensión. Recordemos que en el tiempo de Moisés, Moisés fue llamado por Dios, ungido por Dios para hacer cosas grandes, y aunque los brujos lograron hacer algunas señales de las que Moisés hizo, después de la segunda o tercera señal, si mal no recuerdo, hubo señales que no pudieron ser replicadas por los brujos, porque el poder de Dios se impone sobre el poder de las tinieblas. Entonces la iglesia está mandada, llamada a caminar bajo esa misma dimensión y ese mismo poder. En Juan 14:12 vemos que, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús dice aquí que la iglesia, su iglesia comprada a precio de sangre, caminaría no solamente bajo la dimensión en la que él caminó, sino que haríamos obras mayores, que el poder de Dios se manifestaría en una abundante sobrenaturalidad sobre nuestras vidas. En Hechos 5:12, por ejemplo, vemos que dice aquí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, la iglesia primitiva era una iglesia que caminaba bajo el poder de Dios, bajo las señales de Dios. En Hechos 5, del 16 al 17 nos dice, nos narra allí la historia de que cuando
Pedro caminaba, como la sombra de Pedro, por la sombra de Pedro, aquellos que eran puestos a la sombra de Pedro en las orillas, cuando Pedro caminaba, su propia sombra sanaba a los enfermos. Esto habla de las señales que Cristo dijo que manifestaríamos mayores a las que él hizo. No se narra en ninguno de los evangelios o en ningún evangelio contado por los diferentes hombres que lo escribieron, no se narra que alguno fuera sanado por la sombra de Jesús. Sin embargo, vemos que en el libro de los Hechos, que recorre o recoge 30 años de historia de los hechos del Espíritu Santo, vemos que Pablo ungía unos paños y se lo ponían a los enfermos, lo enviaba a lugares y los ponían enfermos y los enfermos eran sanados. Vemos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, el toque del Espíritu Santo a través de la sombra de Pedro, el toque del Espíritu Santo a través de los pañuelos que Pablo enviaba, se sanaban los enfermos. Esto habla del evangelismo sobrenatural y de las señales mayores que Cristo dijo que haríamos. La iglesia está llamada a caminar en esta dimensión, bajo este poder, bajo esta gloria, pero se necesita de una iglesia que crea, de una iglesia que se meta con Dios, de una iglesia que abrace la verdad divina. Es necesario que empecemos a movernos bajo esta dimensión porque el evangelismo al cual estamos llamados es un evangelismo sobrenatural. Lo que vemos aquí que está pasando en este parque, en ese país, creo, si mal no recuerdo, es Colombia, es que la predicación del evangelio llevó a estos hombres a recibir el toque fresco de Dios y, bueno, cayeron de rodillas allí en adoración al Padre. Así que nosotros estamos llamados a caminar en esta dimensión y es la dimensión bajo la cual deseamos que cuando salgamos a la calle a predicar el Evangelio, no sea simple y llanamente entregar un tratado, no sea simple y llanamente a decirle a alguien Cristo te ama, sino a hablarle a esa gente, al espíritu de esa persona a través del Espíritu Santo, que cuando hablemos la gente sea impactada por Dios y usted tiene que creer que Dios lo ungió, usted tiene que creer que Dios lo capacitó, tiene que creer que el Espíritu Santo camina con usted, que hay ángeles que caminan con nosotros como iglesia y que esos ángeles ministradores, consiervos nuestros, como dice la palabra, tocan los corazones, le hablan a las personas. Es necesario que creamos, que nos movamos en fe, en la dimensión que Dios quiere que lo hagamos, para que en todo su nombre sea glorificado. Así que les dejo aquí esta diapositiva, les dejo aquí este video. Quiero que ustedes conozcan la palabra de Dios, quiero que crezcan en la palabra del Señor y que la misma Biblia, esos textos bíblicos que están allí, usted puede buscarlos, puede leerlos y puede empezar a meditar en ellos para que su fe crezca. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y que el Dios de paz esté con cada uno de vosotros. Si hay preguntas, nos las pueden escribir por el grupo de WhatsApp o por los diferentes grupos de las redes sociales para darles respuesta a cada uno de ellos. Dios le bendiga. Amén.